Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Mi saludo cordial de gozo y de alegría porque podemos reencontrarnos en esta hora para volver a abrir la palabra de Dios y ser edificados en ella. Voy a pedirles el favor que abran la palabra santa en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Hay un texto de la inspiración en el cual dice: Dios está trayendo de nuevo a su pueblo al plan original. Es la obra del Señor. Quizá nos hemos olvidado un poco del programa de Dios, de lo que ha sido desde el principio. Y ustedes saben, hermanos, que lo que es de Dios nunca pasa de moda, nunca cambia, porque Dios es sí, en Dios es sí y amén. Los que hemos cambiado el formato, las fórmulas, ha sido el hombre, no Dios. Y es su propósito, volvernos al plan original. Voy a dedicar unos cortos minutos a hablar de algo que siento que Dios nos trajo por eso. Ha sido una de las cosas por las cuales Dios nos ha traído a este lugar. Y espero, hermanos, que podamos entender el consejo de Dios. Generalmente el consejo de los padres no es muy bien recibido por los hijos. ¿O sí? No, generalmente no. Y cuando nosotros éramos hijos, entonces tampoco nos gustaba mucho el consejo del padre, si el consejo estaba un poquito en contra de lo que yo deseaba, de lo que yo quería. Y como pueblo de Dios, somos muy dados a lastimarnos, a resentirnos, a rechazar el consejo de Dios cuando no está de acuerdo a lo que yo pienso, a mi manera de ver las cosas. Quisiera pedir que en esta hora ese chip sea cambiado. Y si realmente queremos ser edificados en el Señor, entonces sencillamente digamos como el pueblo de Israel: lo que Jehová ha mandado, eso haremos. Solo que el pueblo de Israel no lo hacía. Así respondían constantemente, pero no lo hacían. Pero nosotros, mis amados hermanos, en esta ocasión vamos a sentirlo así y vamos a colocar toda nuestra disposición para hacerlo conforme al modelo, conforme a lo que Dios está pidiendo en nosotros. Quizá es muy complicado lo que vamos a tratar en este momento. Algunas cosas un poco más fáciles, pero otras muy complicadas. Y conviene, mis amados hermanos, mejor ser obedientes, mejor ser sumisos. ¿Saben que el niño obediente o el hijo obediente sufre menos? Y el hijo desobediente sufre más, porque constantemente tiene que ser disciplinado, tiene que ser reprendido. Y nosotros nos sucede igual con respecto a nuestro Padre Celestial. Porque el padre que ama a su hijo lo madruga a castigar, a instruir, a corregir. Entonces, amados hermanos, hijos del mismo Dios, os ruego que seamos atentos, obedientes y dispuestos. En el libro de Génesis, en el capítulo número 2, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios así, en el 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
y fue el hombre un ser viviente. Versículo número 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué principios encontramos aquí en los versículos que hemos leído? Especialmente el 15 y el 16. Primero, quedamos claros que Dios formó al hombre. Quedamos claros. Es mucho avance si nosotros así lo entendemos, así lo aceptamos de todo corazón. ¿Por qué? Porque hoy el hombre se ha encargado de obstruir, de formar incredulidad al respecto. Y entonces hemos aprendido, hemos sido enseñados por lo menos, si no aprendidos, que el hombre no proviene de la mano de Dios, sino que proviene ¿de dónde? De un animal en evolución. De un animal en evolución. Pero cuando tenemos claro nosotros lo que Dios dice en su palabra y cómo fue desde el comienzo, cómo fue desde el principio, que Dios formó al hombre y lo colocó ¿dónde? En el huerto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que lo labrara y ¿qué más? Y cuidara de ese lugar. Ya podríamos nosotros estar un poco en contrariedad o en desagrado con el plan de Dios. Nos gusta mejor creer que el hombre viene del mono y no de las manos de Dios. Así nos han venido enseñando desde niños. No sé, ¿qué dirá el pénsul académico aquí en este lugar? No sé, pero por lo menos allá en Colombia, cuando éramos niños, nos enseñaban que apenas estábamos aprendiendo a hacer la A, la M, conjugadas vocales con las consonantes, fuimos avanzando y ya entramos en materias más adelantaditas y nos enseñaron los reinos de la naturaleza, nos enseñaron los pronombres personales, nos enseñaron a conjugar verbos. ¿Ustedes también? ¿Así ha sido la enseñanza aquí? Pues pienso que sí, porque un solo régimen dirige la educación. ¿Qué les enseñaron en cuestión de los reinos de la naturaleza? ¿Cuántos sabían? Ustedes que están una jovencita y nuevecita y le enseñaron hace poco. ¿Qué nos enseñaron acerca de esos reinos? ¿Cuántos eran? 3, ¿o no? El uno era animal, vegetal y mineral. Y que nosotros los hombres, los seres humanos, veníamos del reino mineral, del reino animal. ¿Así nos enseñaron o no? Así lo aprendimos y así lo hemos venido repitiendo. Y quizá le hemos enseñado a nuestros hijos, porque hay padres que han tratado de formar a sus hijos en casa, y aún en la casa le han enseñado a sus hijos que venimos del reino animal. ¿Cómo les parece? Hermanos, pensemos. Nos gusta mucho que la mente trabaje, que analicemos, porque así nos enseñaron, así lo hicimos, y cuando contestábamos así, entonces nos calificaban la máxima nota y nosotros éramos felices. ¿Pertenecemos al reino animal? Entonces, entonces, ¿a qué reino? ¿Tenemos que pertenecer a alguno de esos reinos o algún reino en la tierra? Nosotros, sucede, hermanos,
yo quiero que entendamos así cosas sencillas para entender lo que es. Entenderemos entonces mejor lo que es un poquito más complicado. Nos enseñaron que habían 3 reinos, y porque corresponde al programa educacional, porque quien dirige la educación en el mundo es solo uno, no es Dios. Dios dirige la educación que tiene que ver con la Biblia, con su divina y santa palabra, pero en lo que tiene que ver con lo eclesiástico hay otros que dirigen, y a ellos les convenía hacerlo así, y nos escondieron el 4.º reino. Hermanos, aprendamos hoy. Hay un 4.º reino al cual nosotros realmente pertenecemos. ¿Quién nos hizo? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién lo formó? Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios. Y yo me gocé cuando entendí esto. A mí no me gustaba, jamás acepté. Así cuando me decían que eran hijos del mono, que se le había caído la cola, que había seguido evolucionando, toda esa teoría falsa la tengo clara en mi cabeza, y yo no la aceptaba, pero sí aceptaba que pertenecía al reino animal. Entonces tenía que ser, si no era el mono, era del caballo o de un pez o no sé de dónde. Pero cuando entendí esto dije, claro, alabado sea Dios, que hoy entiendo que pertenezco al 4.º reino, que es el reino superior de Dios. Y entonces ya no nos podemos portar como un animalito, porque si somos del reino animal, pues está bien que nos portemos como un animalito, ¿o no? El animalito responde a su naturaleza, a sus características. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. De hoy en adelante vamos a tener eso claro. Y si alguien nos obliga a pensar que es del reino animal, nosotros tenemos la facultad de, por lo menos en la mente, así no es. Pertenecerá él al reino animal. Yo pertenezco al reino superior. Acuérdense, reino superior de Dios. ¿Está bien? Ok. Así que, hermanos, ahora pasamos a otra parte. Dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, vuelvo a releer los textos. El 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde es nuestro hábitat continuo? ¿Dónde vivimos? ¿En el huerto? ¿En el huerto del Edén que Dios estableció? ¿Dónde vivimos? En la ciudad. Pero Dios nos hizo para vivir fue en el campo, en el huerto. Nos hizo y nos ubicó ahí para que con nuestras manos labráramos la tierra y cuidáramos del ambiente de ese espacio especial. ¿Por qué estamos entonces en la ciudad? Ahora dicen el versículo número 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué estamos comiendo? Gracias a Dios por el almuerzo de hoy. Ese almuerzo era según lo establecido por Dios. Plantas. Qué rica la lechuga. OFA. Deliciosa la lechuga. Les hizo falta el pedacito de pollo ahí. Lo sentimos. Lo sentimos. Pero nosotros, hermanos amados, Dios nos estableció un lugar para vivir y nos estableció y nos dio una comida especial. ¿Nos agrada pensar en esto y nos agrada aceptar el programa de Dios? ¿Ah? ¿Nos agrada aceptar el programa de Dios? ¿Amamos ese programa especial del Señor de la Reforma Pro Salud? Como yo no los conozco, yo no conozco a nadie, yo no sé qué comen ustedes en la casa. Yo no sé qué comen. Entonces yo me siento en completa libertad de poder hablar. Y sé que, como ustedes saben que yo no sé, entonces no se van a enojar conmigo. No se van a enojar conmigo, van a estar tranquilos. Y yo siento una paz de poder hablar tranquilo, sin saber qué come usted.
Y lo que sí pienso es que estoy hablando con la mayoría de adventistas del séptimo día. ¿A quién Dios en este tiempo? Bueno, al mundo en general, pero Dios tiene una misericordia especial con su pueblo adventista y nos dio el precioso mensaje de la Reforma Pro Salud. Yo también lamentablemente comí lo que ustedes comen. Quizá algunas cosas que el ser humano come yo no las comí, pero por lo menos la carne, los peces, bueno, a mí me gustaba mucho. Agradezco a Dios cuando me presentó ese precioso mensaje de la Reforma Pro Salud. Y después de oración lo acepté con mucho gusto. Lo acepté con mucho gusto, hermanos. Y hoy nuestra dieta alimenticia es lo más ceñida posible al plan de Dios. Y gracias a Dios, debido a eso, aún tenemos salud. Aún tenemos salud. Muy bien. Ahora, hermanos, lo que tiene que ver con el ambiente donde debemos vivir. Yo quiero dar una pequeña instrucción, un pequeño taller sobre ese tema, pero entiendan, hermanos, que sencillamente cumplo lo que Dios nos coloca y lo que Dios nos enseña, mas no estamos obligando aquí a nadie, no estamos ordenando a nadie. Estamos dándole la instrucción que el cielo quiere que compartamos y las decisiones las toman cada uno. Cada uno de nosotros tomamos las decisiones. Con una advertencia así: si la decisión que tomemos, sea cual sea, es en armonía, de acuerdo con lo que Dios dice, hermanos, créanme que nos va a ir bien. Créanme que nos va a ir bien, porque si estamos en obediencia no tendremos castigo. Pero si la decisión que tomamos es contraria a lo que Dios quiere que lo hagamos y a sus consejos, entonces los resultados van a ser bien tristes y mañana lo veremos. De hecho, algunos ya estamos cosechando, algunos ya cosechan los resultados de aquella época en la cual fuimos desobedientes. ¿Está bien? Así que, hermanos amados, el ambiente donde Dios colocó a Adán y a Eva fue en el campo. Voy a leer una cita que sé que la han leído en el capítulo 4, el versículo 17. Conviene que lo leamos. 4:17. Dice la palabra: y conoció Caín a su mujer, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Quién edificó la ciudad? Lo hizo en obediencia a lo que Dios le había enseñado y a los principios del Señor. ¿Ah? No. Dios le dijo: vivan aquí en el huerto, vivan en el campo, laboren, trabajen y estén ahí tranquilos. Y Caín, que ya había sido rebelde, que ya había sido desobediente, en una desobediencia más, construyó una ciudad. Y entonces comenzó la historia de las ciudades. Y sí que nos ha gustado a nosotros ese programa. Sí que nos acomodamos a ese programa de ciudades. Pero recordemos que el Señor está volviendo de nuevo paso a paso al pueblo, al ser humano, al plan original. Al plan original. No tengo tanto tiempo, pero sí quiero compartir algunas cosas que son de vital importancia. Tengo aquí en mis manos un libro que me imagino que está en todos los hogares cristianos. Se llama El Hogar Cristiano.
En algunas versiones se llama el hogar adventista, el hogar cristiano. Dice en la página número 119, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Ese no era nunca el plan de Dios. No es la voluntad de Dios, página número 120, no es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades donde todo es agitación y confusión constantes. Se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios. Como hablamos en esta mañana de la ciudad de Armero, que fue arrasada sin dejar sobrevivientes. De muchos habitantes, muchas personas murieron allí. Acabamos nosotros, apenas estamos comentando lo que sucedió en Venezuela. Gran parte de la ciudad fue arrasada. Y a estas alturas, no recuerdo cuánto tiempo hace que ocurrió ese terremoto, pero todavía hay mucha gente bajo los escombros que nunca los han encontrado. Y es posible que van a quedar algunos que nunca los van a encontrar, porque lo van a declarar camposanto, van a declarar ya que no se puede hacer más nada. Dios ha venido hablando y ha venido enseñando. Y dice el Señor que se acerque el tiempo. Y nosotros sabemos por toda la profecía cómo las ciudades van a ser destruidas, cómo van a ser totalmente arrasadas. Es frecuente que los padres no sean cuidadosos. Es frecuente que los padres no sean cuidadosos y no sean cuidadosos en cuanto a rodear a sus hijos con las influencias correctas. El plan de Dios no era que fuéramos a la ciudad, pero ya estamos en la ciudad, ya vivimos en la ciudad. Ahora el plan de Dios es que salgamos tan pronto como sea posible. Me agradaría mucho saber si aquí en nuestro medio presente hay personas que viven en el campo. Me gustaría ver las manitos de los que viven en el campo. Tres manitos se levantan. Anhelo que por la gracia de Dios, cuando volvamos aquí en 2 o 3 años, entonces esto esté vacío. Y todos hayan ido al campo. Hubo un día en el cual para mí brilló la luz del campo. Y leyendo en este libro Mensajes Selectos en el tomo 2, encontré el mensaje de Dios muy claro para salir de la ciudad e ir al campo. He orado a Dios que me ayude a ser lo más obediente posible a su palabra hasta llegar a una obediencia total. No podemos quedarnos en un punto medio, sino hay que seguir creciendo y creciendo. Cuando encontré ese mensaje precioso de la salida al campo, vivía en la ciudad y vivía como viven ustedes, muy cómodo, con muy buenas entradas económicas. Desarrollábamos un lindo ministerio hacia la gente y allí en la iglesia. Empecé a orar. 7 años orando, 7 años pidiéndole a Dios. Y hace unos 30 años, el Señor me mostró que era el momento de salir. Teníamos en ese entonces como familia un espacio como la mitad de quizá un poco más de la mitad, donde teníamos la empresa de trabajo, donde laborábamos. Y cuando Dios me mostró que era la hora de salir, el momento oportuno, cerramos la puerta una noche a las 7 de la noche y le dije a mi esposa, esta puerta nunca más se abrirá para atender al público. Nos vamos al campo. Y 2 días después estábamos en un camión
vía a la montaña. Salimos, llevando a mi esposa y a mis 4 hijos. Era la niña mayor de 13 años. Y salimos al campo. Y hermanos, debo decirles que todo lo que estaba dentro de ese local, todo se perdió. Y salimos con cierta cantidad de dinero. Unos años después, teníamos construida una casita y fui a mirar lo que tenía, y en plata nuestra era como tener aquí 30 soles para vivir de ahí en adelante, para seguir subsistiendo y abasteciéndome con esos 30 soles. Yo no sentí temor, yo no sentí miedo. Le pedí al Señor que me guiara. Los 30 soles o los 30,000 pesos se acabaron rápido. Pero debo decirles, hermanos, que en todo de ahí en adelante el cielo nos ha sostenido. El cielo nos ha dado todo. Todo es todo. Cuando yo salía tenía una deuda con un anciano de iglesia. Y entonces, entre las cosas prácticas que tenía era mi movilización, mi medio de transporte, mi automóvil, un carro. Llamé al anciano de iglesia y se lo entregué. Tome la llave y tome los papeles. ¿Le parece? Y quedamos en deuda. Quedamos muy amigos. Él dijo: no, señor, no me parece. No le voy a recibir ese carro porque no quiero que se vaya. Éramos los 2 ancianos de la misma iglesia. Cuando él vio que había en mí una decisión clara y contundente, empezó a llorar. Y dijo: yo no quiero que usted se vaya, no le recibo el carro. Le dije: bueno, si no me recibe el carro, yo me lo voy a llevar, pero esa deuda yo no sé cuándo podré cancelarla. No sé cuándo. Es mejor que me reciba el carro. Y se lo entregué y salí. Y hermanos amados, tuvimos que luchar con el transporte un tiempo, pero luego el cielo nos dio un transporte superior. ¿Cómo? ¿De dónde? Solo el Señor sabe. Pero sí, hermanos, les digo que no nos ha faltado en la comida, no nos ha faltado en el vestido, no nos ha faltado en la salud, no nos ha faltado en todo. Y en esa travesía de hace 30 años a hoy, ha quedado en el camino mi hija mayor, ha quedado en el camino mi esposa. Así es que de los 6 que salimos, quedamos 4. Pero ahí vamos, felices y contentos y agradecidos con Dios por la forma preciosa como Él nos ha sostenido. Satisfechos de tener un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, que ha sido fiel en sostenernos. Sigo leyendo, hermanos, alguna otra aspecto y luego contaremos quizá otra experiencia. En la página número 123 del Hogar Cristiano dice: mi mensaje es: sacad a vuestras familias de las ciudades. Yo no sé, hermanos, ustedes qué tendrán que hacer. Una cosa les aconsejo: busquen a Dios, oren a Dios, hagan de Dios el consejero. No le pregunten a los dirigentes, no le pregunten a la misma familia, porque sin duda estarán ahí para desanimar y desanimar y desanimar y desanimar. Pero Dios tiene una experiencia preciosa para cada uno de nosotros allá arriba en la montaña. Hay una serie de cosas que uno se pregunta y quisiera saber. Por ejemplo, uno quiere saber a qué distancia, qué tan lejos de la ciudad. Hay una cantidad de hermanos que salen, pero salen tan cerca que es muy fácil regresar. Es muy fácil regresar. Pero cada cual se mueve en la experiencia que Dios le permite y en la capacidad que cada uno tiene. Así es que el Señor dice, en este capítulo tan hermoso, guiado por la providencia divina, que es el capítulo que más aconsejo. Guiados por la providencia divina, capítulo 46, página 413. Página 413. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora,
cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo con terreno de cultivo. ¿Saben, hermanos, que esa experiencia es una experiencia tan dura como uno lo haga? O tan fácil, tan tranquilo como uno lo haga. Yo sé que entrar al campo, los que no están acostumbrados al campo, no es cosa fácil. Pero Dios da sabiduría. ¿Saben que si hay algo hermoso es vivir en el campo? Porque es que la gente del campo, los nativos del campo que viven allá, es una gente demasiado generosa. Demasiado generosa. Aquí en la ciudad no es común. Es más, nunca se ve. Es insólito que de repente alguien, el vecino, que no tiene que pasar sino 2 o 3 metros, llegue a la casa para ofrecernos comida, para ofrecernos ropa. Eso no sucede. Pero los que tenemos la experiencia de vivir, y que quizá algunos hayan vivido en el campo, saben, hermanos, que no es nada raro, no es nada imposible que llegue uno nuevo a una parcela donde el mercado que lleva le va a alcanzar para un mes. ¿Cómo llaman aquí? La comida para un mes. Y hermanos, en el campo, cuando uno está terminando a ese mes o a esos 2 meses, porque Dios sabe multiplicar, nosotros hemos tenido la experiencia de ver vecinos que no conocemos, no conocíamos, a esta hora ya los conocemos, no sabíamos quiénes eran, y llegar a la casa llevándonos comida. Buenos días, vecino. Buenos días, vecino, aquí le traigo estas yucas, estos plátanos. Hasta han llegado, a nuestra casa llegaban llevándonos leche y cuajada. Nosotros gentilmente la recibíamos porque no podíamos rechazarla. Ellos daban con todo el amor lo que podían darnos, y nos lo dejábamos por ahí o se lo regalábamos a alguien que sí comiera lo que nosotros no comíamos. Pero hermanos, que llegue gente a la casa con comida cocida, ya preparada, lista, oye, hermanos, eso no se ve sino en el campo. ¿Y por qué sucede eso? Porque el fiel cumplimiento de la promesa de Dios es efectiva y es real, hermanos. Yo sé que para quienes nunca han tenido esa experiencia es algo imposible, pero para quienes la hemos tenido, sabemos que así es. Que así es, porque así lo hace Dios. Somos sorprendidos por la misericordia del Señor. Lo que a nosotros nos falta realmente es fe. Quizá, apreciados hermanos, quizá, queridos padres, los que pasan por momentos muy difíciles, al tener hijos que se han apartado de los principios, al tener hijos que están pisando sendas equivocadas, si estuvieran en el campo, podría ser otro el caso de su vida, muy diferente. En lo que tiene que ver conmigo, hermanos, en lo que tiene que ver conmigo, Dios me ha tratado con infinito amor. No he tenido que sufrir mirando a mis hijos hombres llegando a las 2, 3 de la mañana o pasando la noche en la calle. No he vivido eso. Y con mis 2 hijas mujeres, con la mayor mientras vivía, nunca lo pasé, y con la que me queda tampoco. Y gracias a Dios, que Dios le dio esposos y esposas que han luchado y están en ese conflicto, en ese deseo de hacer lo correcto y viviendo de acuerdo al plan de Dios, hermano. Nosotros como familia, como hermanos de sangre, esa ha sido nuestra experiencia. Gracias a Dios que todos nosotros vivimos hoy en el campo. Vivimos en las fincas, en las chacras, en diferentes lugares. Y allí, hermanos, desarrollamos nuestra experiencia del caminar con el Señor. Y todo porque un día decidimos obedecerle al Señor. Este programa de vivir en el campo
hermanos, pareciera, a ver, como si no tuviera importancia, como si no tuviera importancia. Mucha gente se traslada a la ciudad para educar a sus hijos, pero la palabra de Dios dice, fuera de las ciudades para la educación de vuestros hijos. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Fuera de las ciudades para la educación de vuestros hijos. ¿Y dónde ubicarnos? Para los que de repente empiezan a hacer planes. Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 410. Dice, hasta donde sea posible. Debemos tener obreros para las instituciones. Si están ubicadas en la ciudad, pues sabemos que eso está fuera. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Y escuchen aquí, escuchen lo que dice: llevad a vuestros hijos, a vuestras familias, lejos. Página 410. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Ese es mi mensaje, dice la profeta de Dios. Lejos de las ciudades. Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no la escuchen. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes, subrayo lo siguiente, mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de las ciudades, de esa contaminación. ¿Cerca o lejos? Hermano, yo leo lo que Dios dice y en ese marco nos movemos. Nosotros salimos a una distancia de 35 kilómetros. Pero ahora tenemos otro terrenito que adquirimos después, mirando, leyendo, mirando características, condiciones que Dios establece. Entonces ahora adquirimos otro terreno, una chacrita, donde estamos a 6 horas de la ciudad y de 2 horas y media en adelante caminando. Nosotros caminamos en 2 horas para llegar al lugar donde hemos comprado un terreno. Pero los que no tienen esa facilidad y esa costumbre de caminar, echan 4 y 6 horas caminando. No es tan cerca. Pero hermanos, subir a esa montaña, arriba en el pico de esa montaña, sentirnos allá es sentir paz. Solo oímos de ruidos un avión que pasa generalmente en las horas de la mañana. Todas las mañanas lo escuchamos, claro, a veces no lo oímos. Y allá en esa montaña tenemos agua. En esa montaña cultivamos y cuando cultivamos hay comida. Y en esa montaña dormimos plácidamente. Sí, hemos tenido que aprender a convivir con los truenos. Aquí en Lima nunca truena, ¿cierto? Pero ¿saben qué es un trueno? ¿Ah? Porque acá nunca llueve. He oído el informe que acá cuando caen unas lloviznitas y unas goticas, dicen, uy, pero está lloviendo. Allá en nuestra tierra, en ese lugar, en esa finca, llueve. Pero hermanos, llueve. Y vienen unos truenos que retumban y sacuden esas montañas. Los primeros días a nosotros nos daba miedo, nos daba temor cuando caían. Y ver un rayo, una chispa, no sé cómo lo llaman aquí, es que es complicado que nos entendamos. Pero eso que hace así. No, el relámpago es la luz. El rayo. Ok. Hemos visto caer rayos como de aquí, como menos de media cuadra, como de aquí a la pared de la parte de allá, que nos ha dejado totalmente como Saulo. Impresionante. Y después del rayo, ¿qué viene?
el espantoso trueno. Pero hermanos, nosotros aprendimos a dormir allá, así. Ya los truenos, los rayos, la lluvia no nos asusta. Hubo un momento de tanto rayo, tempestades eléctricas con tanta lluvia, que como familia decidimos ponernos a estudiar un poco, a consultar sobre eso, y encontramos de una manera animadora de parte de Dios que Dios cabalga en el trueno. Uy, cuando leímos eso nosotros nos dio una alegría. Dios cabalga en el trueno. Qué maravilloso, qué precioso. Aprendimos que el granizo es una de las armas que Dios tiene preparadas para defendernos en el último tiempo. Y entonces perdimos el miedo. ¿Por qué tener miedo? Si el que dirige, el que manda y el que administra es nuestro Salvador, es nuestro Padre Celestial. Hermanos, los invito un día a que se llenen de valor y suban hasta las altas montañas, donde está una parcela llamada Monte Sinaí. Es un lugar lejos, porque los nativos de esa región le pusieron un nombre, pues, feíto. A nosotros no nos gustaba y por eso lo cambiamos. Pero esa finca se conoce en toda esa región como Patagonia. ¿Qué es Patagonia? ¿Ah? Es un lugar de Argentina que no queda en el centro de Argentina. Allá en Patagonia es el lugar más lejos. Pero hermanos, qué privilegio aprender a convivir con los fenómenos de la naturaleza. Es un lindo programa de Dios el que nosotros empecemos a familiarizarnos. Hermanos, lo que viene no es fácil. No es fácil. Yo no quiero asustar a nadie, sino quiero que como que abramos los ojos un poquito. Yo no quiero asustar a estas dos hermanas al decirle que se van a volver viejitas y si ya entren en pánico, pero ustedes van a ser viejitas. Si el Señor no viene pronto, ustedes van a ser viejecitas. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de él, y me acuerdo desde mucho antes, cuando tenía la edad de unos 6 años, 5 años, jamás pensé que llegaría a esta edad. No, yo nunca pensé. Pero es la historia, es el lapso de vida de los seres humanos. Y hermanos amados, nosotros estamos encaminados hacia momentos supremamente difíciles, en el que daremos por bienvenido, por bienaventurado y dichoso el plan de Dios de la salida al campo. Hoy, hermanos, podemos salir al campo, mañana no podremos salir. Los que piensen mudarse al campo no saldrán como nosotros, sino tendrán que huir. Y una cosa es huir y otra cosa es salir. Saliendo podemos ir despacio. Saliendo podemos acomodarnos un poco. Podemos llevar abrigos, podemos llevar cobija, podemos llevar muchas cosas. Pero huyendo es otra cosa. Así es que alabado sea Dios que nos da la preciosa oportunidad de irlo haciendo poco a poco. Pero Dios quiere que lo hagamos. O lo hacemos o seremos destruidos. Porque caminamos en obediencia o nos movemos en desobediencia. El precioso programa de la Reforma Pro Salud, lastimosamente, lo hemos tenido como algo, ¿cómo se dice? Opcional. Como algo opcional. Si queremos, lo hacemos. Si no queremos, no lo hacemos. Pero hermanos, debo decirle que lo que Dios dice, aunque nos da la libertad de elección, pero lo que Dios nos pide no es opcional. Es sí y amén. Sí y amén.
Por eso les ruego que compren ese hermoso librito tan precioso que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Cómprenlo, léanlo, oren, estudien y quizá seamos librados de muchas enfermedades de las cuales el mundo no será guardado, no será librado. Hermanos, léanlo. No tenemos tiempo para hacer comentarios más profundos con respecto a esto. Pero miles y miles de enfermos no estarían así si tan solo hubiesen atendido al consejo de Dios. Si hubiesen atendido al consejo de Dios dado a la iglesia adventista. El mensaje de la salida al campo, igualmente. Cuando azoten las plagas, cuando las ciudades empiecen a ser arrasadas y frente a estos fenómenos asombrosos y los decretos se vean, veremos la gran bendición que era el mensaje de la salida al campo. Por eso el Señor dice: salid de las ciudades. Ha llegado el tiempo, hermanos. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Ha llegado la hora. Me da tanta alegría mirar que aunque ustedes viven en la ciudad, me miran con cariño todavía. Sí, porque es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo con terreno de cultivo. ¿Casas qué? Pequeñas. Hermanos, si usted tiene plan de salir a la ciudad, yo les aconsejaría algunas cosas que nos han dado resultados. Primero, hermanos, ojalá no compremos terrenos tan grandes. Porque un terreno demasiado grande, a ver, si salimos al campo, salgamos en el plan de Dios, y si no, quedémonos en la ciudad. Si el plan de movernos es hacer más y más y más dinero, quedémonos aquí, porque en la ciudad es donde se hace plata. En la ciudad es donde uno puede hacer plata solo vendiendo limonada y empanadas. Sale uno con un balde, gracias, con un balde de limonada, y llevamos en otro recipiente 30 empanadas y salimos a recorrer la calle. ¿Y cómo será que ni tenemos que gritar empanadas, empanadas? La gente nos ve y ¿qué vende? Limonada. ¿Con qué? Con empanada. ¿Empanada con qué? Con limonada. Y en cuestión de 2 o 3 horas regresamos a casa recuperando lo que habíamos invertido en la, ¿cómo es que llaman aquí la panela? ¿Ah? En la chancaca, ok. Y lo que invertimos, y notamos que invertimos 10 soles y hemos llegado con 25 o 30. Esa es la vida en la ciudad. Y si nos gustó y nos pareció bonito, entonces ampliamos la industria y ya ponemos vendedores. Hermanos de la iglesia, hermanitos, los que están sin trabajo, vengan, me ayuden a vender y yo les doy su porcentaje, y empieza a crecer y a crecer la empresa. Emprendedores. En el campo se crece para la honra y la gloria del Señor. Pero hermanos, como esto se trata de unos consejos de lo que hay mucho que decir, tengo acá 2 libros y tengo otro por ahí para leer, pero hermanos, hablamos de cosas prácticas. Ya estoy terminando mi tiempo. Hablamos de cosas prácticas. Hermanos queridos, antes de salir al campo, y se lo doy bajo la experiencia que me ha dado el ver tantas familias saliendo al campo y luego regresando destruidos. Eso es posible también. Eso es posible también. Antes de salir, hermanos, fíjense que estén de acuerdo los 2 esposos. Fíjense que estén de acuerdo los 2 esposos.
Y si tienen niños pequeños, no les consulten a ellos. El niño se mueve por donde se mueven los padres. Se mueve por donde se mueven los padres. Pero una vez, queridos esposos, que se pongan de acuerdo, pueden pensar en serio en hacer una movida. Ahora, hermanos, si ustedes en la ciudad donde viven son un poquito desconsagrados, si ustedes no acostumbran a hacer culto de mañana y culto de tarde, y van a irse para el campo, porque allá sí pueden hacer culto, hermanos, debo decirles que van a fracasar casi con seguridad. Vivan esa experiencia en la ciudad donde están, vívanlo en casa donde ustedes están. Hagan del estudio de la palabra de Dios parte vital. Parte vital. Vi salir muchas familias, y familias que salieron igual que nosotros, ellos a una dirección y nosotros a otra dirección, y no demoraron mucho tiempo y regresaron destruidos. Hermanos, vivan la reforma pro salud antes de salir. Vivan la reforma pro salud antes de salir. Porque o vamos a salir en obediencia a Dios y para crecer en la experiencia del Señor, o vamos a salir para volver un campamento, no sé cómo llaman aquí cuando son esas chacras o fincas que son de diversión. ¿Ah? Sí, un campamento, una... No, hermanos. Pensemos bien. ¿Saben? Si me llaman a mí, se apuntan mi teléfono y me llaman dentro de 6 meses o un año, ¿qué les aconsejo al salir al campo? Y van a salir porque viven en una pelea continua con la esposa, porque con los hijos se pelea todos los días, ya no hacemos culto, no hemos vuelto ni a reunirnos. Ay, no, yo les digo, no, conmigo no cuenten. Yo no aconsejo ahí nada. Lo que aconsejo es que se entreguen al Señor, porque allá van a acabar de destruirse, y cuando estén más destruidos allá van a culpar el mensaje de Dios, y así no es. Hermanos, así no es. Dios nunca nos mueve ni nos aconseja algo para destruirnos. Nunca lo hace así el Señor. Conságrense a Dios cada mañana, hagan de ello su primer trabajo aquí, y empiecen a orar. Y Dios les va a abrir el camino. Y quizá familias que están aquí que ni siquiera están pensando en eso, o lo están mirando muy lejos, quizá muy pronto estarán participando de esta preciosa, linda experiencia de campo. Yo vivo ahora en la actualidad en el campo con mi única hija que me quedó, con mi hijo menor, y vivimos ahí en unas chacritas bien cerca. Vivimos una vida de reyes y reinas. Ellos tienen sus niños pequeños, son mis nietos, y paso momentos muy agradables con ellos. También paso a veces momentos desagradables, ¿no? Pero vivo muy feliz para la honra y la gloria del Señor. El otro hijo está por allá, lo pasa en España y Suiza, en esos lugares se mueve. Entonces, pero con los que están acá convivimos. Pero hermanos, debo decirles que hemos vivido muy felices desde tiempo atrás, desde niños. Si no, ya nos hubiésemos destruido. Nos amamos, nos respetamos, nos apoyamos, nos aconsejamos. Y qué delicia, qué precioso esta experiencia de campo. Así que, hermanos amados, hay una serie de cosas para hablar, para escuchar, pero eso es lo que Dios aconseja en grosso modo. Hay demasiados consejos en la divina y santa palabra. Son consejos para aquel que quiera recibirlos. Dice Hogar Cristiano: ni una sola familia en 100 se beneficia por vivir en la ciudad. Para subrayar, ni una sola familia en 100 se beneficia. Así que, hermanos, escojamos a quién obedecemos, escojamos a quién vamos a servir, cuál será nuestro modelo al respecto.
Concluyo dándoles 2 consejos. Hermanos, para la salvación de vuestras almas, acepten la reforma pro salvo. Acepten como mensaje inspirado por Dios el mensaje de la salida al campo. Y empiecen a investigar. Ahí están, Dios tiene consejos para todos. Empiecen a investigar y empiecen a orar y a pedirle al Señor: Señor, guíanos, ayúdanos. No van a recibir bendición si nosotros nos movemos en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me gusta. No, en lo que Dios diga. Y para irnos al campo, hermanos, no siempre necesitamos tener una chacra. Así no es tampoco. Eso es una realidad cuando somos muy orgullosos, que no podemos vivir con otro, que no podemos aceptar el beneficio de la ayuda de otro hermano. Lo que necesitamos para ir a vivir al campo y para ser felices es aferrarnos al Señor, pedirle sabiduría. Pedirle sabiduría: Señor, yo realmente me quiero mover y ya tengo programado moverme hacia esa dirección en este medio. Y Señor, ¿eso está bien? Si eso está bien, apruébeme. Si no está bien, Señor, deténme. ¿Ustedes creen que Dios lo hace? Claro que Dios lo hace. Claro que Dios lo hace así. Lo hace así porque Él nos ama y no nos va a dejar fracasar cuando nosotros confiamos en Él. Así que Dios añada su bendición, Dios nos dirija, nos guíe, y que podamos avanzar en esas decisiones con solidez, porque el tiempo es corto.